Dios le bendiga a todos. Les saludo en el amor de Jesucristo. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Rápidamente quiero saludar a toda nuestra audiencia en Argentina, Guatemala, El Salvador, Colombia, México y todos los países hispanoamericanos donde estamos llegando. Gracias de todo corazón por sintonizarnos. Gracias por escribirnos y solicitarnos información sobre nuestros estudios bíblicos. Gracias por el apoyo que nos dan, los necesitamos, son siempre bienvenidos, recibidos. Gracias a Dios por todos ustedes. Gracias por interesarse en el conocimiento de la palabra de salvación. Comparta este estudio con todos sus amigos, con todos sus familiares. Ellos también necesitan el conocimiento de la palabra de salvación. Suscríbase a nuestro canal en YouTube si todavía no lo ha hecho. Biblia Estudio TV. Síganos por todas las redes sociales. No deje ninguna. Lamento no haber subido este video con anterioridad, pero es que tuve que mudarme. Básicamente de emergencia a otro lugar. Y ustedes saben, ¿verdad?, cómo es todo este asunto de la mudanza. El internet se me tomó casi 2 semanas en instalarlo, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Hoy continuamos con la segunda parte de Gog. ¿Quién es en realidad? Continuamos identificando a Gog en tierra de Magog en la profecía bíblica. Estamos frente a un desafío enorme porque estamos hablando de profecías que tienen más de 2500 años y como todos sabemos el mundo ha cambiado mucho en 2500 años. Las naciones han cambiado, las regiones de la tierra que se conocían en aquella época no son necesariamente las mismas que existen hoy. Entonces, por delante tenemos este enorme desafío, armar este rompecabezas profético. Y hay 3 cosas bien importantes que como estudiantes responsables de la escritura debemos de considerar al momento de analizar las profecías. Y no solamente las profecías, sino antes de analizar cualquier enseñanza o doctrina que nos revela la escritura. Lo primero que debemos de considerar es que ninguna profecía es interpretable dentro del contexto del libro que la revela. Ningún libro profético nos revela la profecía en su totalidad. Todas las profecías bíblicas están complementadas con los otros libros proféticos. En otras palabras, que están entretejidas en toda la escritura. Y quiero poner un ejemplo rapidito para que puedan entender lo que nos revela la escritura en cuanto a las profecías escatológicas. En el caso de la segunda venida de Cristo, la cual Pablo revela en 1 de Tesalonicenses con el arrebatamiento, no podemos entenderla solamente bajo la revelación que Pablo nos ofrece, porque la segunda venida de Cristo está plasmada en los libros proféticos del Antiguo Testamento también. Pedro habla de la segunda venida, Apocalipsis habla de la segunda venida, Pablo en otros libros también habla de la segunda venida. Los profetas hablan de la segunda venida. Por tanto, para que logremos tener el panorama completo de la segunda venida de Cristo, es necesario tenerlo dentro del contexto de toda la escritura, amados. Si no tenemos esta visión, no podremos completar el rompecabezas del retorno de Cristo. Pablo nos revela una de las piezas, subir un poquito el aire, que forman el rompecabezas profético de la segunda venida de Cristo. Y es por esta misma razón, por no analizar los eventos dentro del contexto de toda la escritura, es que la iglesia navega en un mundo de confusión y de falsas enseñanzas. En el caso que estamos estudiando, la profecía contra Gog, la cual nos revela el profeta Ezequiel, no podemos analizarla fuera de los contextos, de los demás contextos que la complementan. Ezequiel nos revela desde el punto de vista de su profecía piezas que son parte del rompecabezas profético. Segundo, no solo debemos de considerar la profecía dentro del contexto de toda la escritura, sino debemos de tener confianza absoluta en la palabra profética que nos ha sido revelada, estar bien informados, prepararnos bien por medio del estudio profundo de la verdad,
porque esa verdad es la que nos va a libertar de toda mentira y engaño. Debemos de enseñarla sin miedo, con seguridad, con denuedo, para que esa palabra profética sea glorificada en cada persona que la escucha. Perdón. Y además nos ayuda a estar preparados y no ser sorprendidos como el que no tiene conocimiento. Y tercero, y no menos importante, es que toda profecía, entiéndase por profecía, toda la escritura inspirada nos revela el testimonio de Jesús, el cual es el espíritu de la profecía. Y por espíritu debemos de entender todo lo invisible, lo que no percibimos con nuestros ojos humanos, pero sí lo percibimos por medio del discernimiento que Dios nos ha dado como parte de nuestro equipo espiritual. Porque a menudo leemos pasajes que parecen no tener sentido en la superficie, porque es así como generalmente pues, nos enseña a leer la escritura superficialmente. Ese sentido que no podemos percibir en la superficie, sin embargo, esconde bajo sus palabras, que a veces son triviales para algunos, esconden los más grandes secretos que Dios tiene o que Dios no quiere revelar. El ángel le dice a Juan que adoremos a Dios, no lo adoremos a Él. Es decir, al mensaje que Dios nos revela por medio del ángel, porque ese mensaje, al igual que todo lo que retiene en el testimonio de Jesús, esa profecía, ese mensaje revela el testimonio de Jesús. Es decir, el espíritu, lo invisible, lo que no podemos percibir con nuestros ojos, que es en la manera en la que debemos de interpretarlo. En resumen, que en toda la escritura revelada, en ella encontramos el testimonio de Jesús. Y para los que no entienden lo que significa testimonio, significa que toda la revelación personal de Dios, desde el principio, está revelada en su verdad, su palabra, y esa verdad la encontramos en el Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, teniendo esto aclarado y bajo el mismo sistema de pensamiento, continuamos con el análisis de la profecía contra Gog. Cuando miramos a esta guerra de Gog, debemos de mirarla como una guerra diferente. Una guerra que no se puede comparar con la Primera ni con la Segunda Guerra Mundial. No estamos hablando de una película de ciencia ficción, ni en un juego video. Esto es algo serio y tenemos que estar preparados. Y hablando de prepararnos, ¿qué mejor que empezar a prepararnos con el conocimiento de la palabra de Dios? Porque la falta de conocimiento nos lleva a la perdición, dice Jehová. No lo digo yo, lo revela el mismo Señor. Teniendo esto claro, continuamos con la segunda parte del estudio de hoy. Bueno, antes de continuar, quiero exhortar a todos los que están viendo este estudio de la profecía contra Gog por primera vez, que por favor vean la primera parte, la cual se encuentra ya en nuestro canal de YouTube, en Facebook y en Rumble, para que puedan entrar en el contexto de lo que hasta ahora hemos estado estudiando. No puedo repetir lo que antes he dicho en la primera parte, porque si no, pues nunca vamos a terminar. Ezequiel menciona las siguientes naciones involucradas en esta guerra. Y aunque no voy a leer los versos analizados, ¿verdad?, en la primera parte, pero en esta segunda parte voy a abundar algo más que considero importante. Busquen sus Biblias y leamos Ezequiel capítulo 38 del 1 al 2 nuevamente. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog en tierra de Magog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Algo que quiero aclarar con la traducción, algo que se me escapó en la primera parte. El texto dice hacia en lugar de la traducción contra. El texto hebreo habla de 3 naciones, no de 2 naciones como está traducido Mesec y Tubal. El texto en hebreo dice: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ese es el texto.
Habla de 3 grandes naciones bajo el principado de Gog, pero de estas naciones abundaremos en el transcurso del estudio. Dice, pon tu rostro hacia Gog. Y todos sabemos que Ezequiel está en Babilonia y le dice, pues, pon tu rostro hacia Gog. Aunque el texto es traducido del español contra Gog, en hebreo dice hacia, como ya lo expliqué. Ahora bien, si consideramos el punto de vista de observación del profeta Ezequiel, sabemos que se encuentra en Babilonia, pero no sabemos si su rostro estaba hacia el norte, sur, este u oeste, porque eso Ezequiel no lo revela. Es nuestra responsabilidad escudriñarlo en la Escritura, y no tenemos que ir muy lejos para buscarlo. ¿Qué otro texto en la Escritura hablan de Gog? Y usted es un hombre inteligente, un estudiante inteligente de la Escritura, y podrá buscar a Apocalipsis 28, que lo tocamos en la sección anterior. Y este texto es parte de esto. Apocalipsis 28. Y saldrá a engañar a las naciones, sabemos que es Satanás, que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlo para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Revela el ángel a Juan que Satanás, y ya expliqué el simbolismo Satanás que ilustra el misterio de iniquidad. Iniquidad significa sin ley o que no obedece la ley de Dios, que no es otra cosa que la maldad, y la rebeldía que gobierna el corazón del hombre caído. Es decir, que aunque Ezequiel no nos revela la posición exacta de Gog, el ángel a Juan le revela que está disperso en los 4 ángulos de la tierra. Es decir, que este poder influencia a toda la humanidad. Juan solo habla de Gog y Magog porque es la figura principal, importante en ese texto. Es el cuerno pequeño que sale a desviar a las naciones o a los gentiles y reunirlos en engaño a Rosh, a Mesec y a Tubal y llevarlos a la rebelión contra Dios. En otras palabras, que esta batalla de Gog o el cuerno pequeño, como nos revela Daniel, y las bestias que revela Apocalipsis, las cuales son todas los mismos, expresados en diferentes profecías, nos ilustra una batalla espiritual la cual descubriremos más adelante. Recordemos que Apocalipsis resume todas las profecías bíblicas del final de los tiempos. Es por esto que Juan nos dice en el capítulo 13 que la bestia que vio era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. 3 descripciones que podríamos asociarla con estas 3 grandes naciones. Es por esta razón que no podemos analizar el resumen sin antes ir a los detalles que se encuentran en los profetas del Antiguo Testamento. Hay muchos maestros de la Biblia que han querido sacar el Antiguo Testamento del panorama porque entienden, según ellos, que no es relevante para nosotros. ¿Por qué razón lo hacen? Lo hacen porque los textos del Antiguo Testamento son temas considerados inexplicables para ellos, transmitidos en la Biblia desde tiempos antiguos que suponen no deben de tener ningún interés práctico para nosotros en la actualidad. Sin embargo, esos textos inexplicables, según ellos entienden, tienen la clave de toda la Escritura. Y si eso fuera poco, esos maestros y teólogos están desviando el verdadero significado del Nuevo Testamento, ya que todos los escritos de Pablo y los apóstoles son de las escrituras del Antiguo Testamento. Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra? La escritura del Antiguo Testamento, la cual hacemos bien en estar atentos a ella como una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro. Ese lugar oscuro simboliza lo que no podemos interpretar fuera del contexto del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la revelación de Dios para toda la humanidad y es válida hasta que el lucero de la mañana salga a relucir en nuestros corazones y punto. No podemos entender los escritos de los apóstoles
si no entendemos los escritos de los profetas. Eso es un hecho. El Evangelio de Jesucristo está fundamentado sobre los profetas y los apóstoles. Por tanto, las escrituras del Antiguo son sumamente relevantes para que podamos extraer una buena interpretación de la profecía de Apocalipsis. Pon tu rostro hacia Gog en la tierra de Magog. Y ya sabemos que este Gog es príncipe de Rosh, Mesech y Tubal. Y profetiza contra él, dice el verso 3. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Rosh, Mesech y Tubal. El profeta está hablando contra alguien identificado como Gog, el cual ya hemos identificado como una actitud rebelde, como el misterio de iniquidad, o como un poder oculto que gobierna desde la oscuridad, y nos dice que este Gog es figura principal de una región o de una alianza compuesta por tres grandes naciones o tres grandes regiones, Rosh, Mesech y Tubal. Este Gog representa a este gran líder mundial, o más bien pudiéramos decir que este Gog pudiera ser este sistema de gobierno en la oscuridad, conocido en la actualidad como el Estado Profundo, el cual está detrás de estas tres grandes naciones, Rosh, Mesech y Tubal. Recordemos el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia que nos revela Daniel. Sin embargo, no podemos continuar analizando estas tres grandes naciones sin antes ir y analizar el pasaje que nos revela Daniel en el capítulo 7-8, el cual quiero que leamos. Y usted debe de estarse preguntando qué tiene que ver Daniel en todo esto. Pues tiene que ver en todo, mis queridos amados, en todo. Si usted no lo sabe, el libro de Daniel es uno de los que nos revela los acontecimientos acerca del futuro de todos nosotros. Daniel nos revela piezas muy importantes que nos ayudan a construir el rompecabezas profético. ¿Qué nos revela Daniel? Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel establece uno de los principios de las profecías del final de los tiempos. Estamos hablando del sueño de Nabucodonosor, la visión de las 4 bestias y la visión del carnero y del macho cabrío. Estas visiones de Daniel son esenciales para formar el rompecabezas profético, amados. No creo que las vayamos a tocar en el estudio, con excepción de la visión del carnero y del macho cabrío, la cual nos revela ese cuerno pequeño desde el reino de Grecia. Pero es importante que sepan que son esenciales. Daniel estaba contemplando los 10 cuernos. En las profecías bíblicas, el término cuerno simboliza sistemas de gobierno y el número 10 simboliza todo lo completo. Es decir, que Daniel estaba contemplando todos los sistemas de gobiernos del mundo en su visión. Pero dice Daniel que de entre ellos, es decir, de entre todos los gobiernos del mundo salía un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño se levanta con mucho poder. Fíjense que este cuerno pequeño no era parte de los 10 cuernos, sino dice el texto que salió entre ellos. Es decir, que este cuerno pequeño no era un sistema de gobierno político, pero actuaba sobre los sistemas del gobierno del mundo. ¿Qué será o quién será este cuerno pequeño que influye sobre todos los gobiernos del mundo en la actualidad? Y que delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, es decir, de los más grandes. Busque usted. Ahora bien, que esos 3 grandes cuernos fueron arrancados de delante del cuerno pequeño, joven, no significa que fueron destruidos físicamente por el cuerno pequeño, como en una guerra.
Lo que significa es que este cuerno pequeño, por medio de negociaciones engañosas, influenció y convenció a estos tres grandes cuernos para unirse a su inicuo plan contra Dios. Ya el hombre ha sacado a Dios de las escuelas, ha sacado a Dios del parlamento y ahora quieren sacarlo del corazón del hombre. Hicieron alianza, según nos revela Daniel en la visión de la estatua. En otras palabras, que si el cuerno pequeño logró influenciar y convencer a esos tres grandes cuernos, los 7 cuernos restantes que representan el fin, el 7 simboliza el fin de los tiempos, serían de igual manera influenciados y convencidos para unirse bajo las influencias de los 3 cuernos pequeños. Perdón, influencia de los 3 cuernos grandes. Y si usted lee Daniel 9, podrá darse cuenta de que este acontecimiento es al final de los tiempos, porque el verso 9 habla del juicio de toda la humanidad. De igual manera, el capítulo 39 de Ezequiel revela el juicio contra Gog y de todos sus aliados. Tanto el juicio de Daniel, el juicio de Gog según Ezequiel, el juicio de Juan según Apocalipsis y según el juicio que nos revelan los profetas, en todos es uno mismo. Un solo juicio contra toda la humanidad revelada desde el punto de vista proféticos. En el Antiguo Testamento es llamado el día de Jehová, el día de la ira de Jehová. En el Nuevo Testamento se puede decir el día del Señor, el día de la ira del Cordero o la segunda venida de Cristo, como usted quiera. Analice estas expresiones cuidadosamente y descubrirá que todas hacen referencia a un solo juicio. Tiene sentido, no 2 como nos han venido enseñando. Entonces, ¿quiénes son estas 3 grandes naciones del mundo? ¿Quiénes son estos 3 grandes gobiernos del mundo? ¿Quién es este cuerno pequeño? ¿Quién es este Gog? ¿Será coincidencia o propósito? El texto bíblico no tiene coincidencia, amado. El texto bíblico revela propósito. Más adelante, en los textos siguientes, vamos a analizar en Apocalipsis 13, con unos textos más adelante. Por el momento ya podemos tener una idea de quiénes podrían ser estas 3 grandes naciones. Imagínenlas. Piense en 3 grandes naciones o 3 potencias en la actualidad y medite en sus acciones, en las acciones de ellas. Continuamos con el verso 4. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Ezequiel aquí nos revela quiénes son los protagonistas que junto a estas 3 grandes potencias mundiales van a participar en esta guerra que es la madre de las guerras. Sin embargo, estamos frente a un gran reto, como dije anteriormente, porque ya hemos dicho que estas grandes naciones pues han cambiado mucho en los últimos 2500 años. Es difícil identificar a estas naciones con exactitud, pero con la ayuda del Señor vamos a lograrlo. Cuando leemos el verso 4, rápidamente podemos identificar que se trata de una metáfora. Es importante que entendamos que los libros proféticos son escritos usando géneros literarios, poesía hebrea, figuras retóricas, entiéndase, metáforas, parábolas, numerologías, simbologías y otras más. No solamente los libros proféticos, sino también otros escritos bíblicos. La razón por la cual está escrito en géneros literarios, figuras retóricas, es porque es la manera en la que los hebreos y judíos pueden expresar el concepto de un Dios invisible, espíritu y creador. Y también entiendo yo, y esta es mi opinión, es para proteger la escritura de manos del ministerio de iniquidad. Es la misma razón por la que Apocalipsis está escrita en simbologías, toda. Teniendo esto claro y en una forma objetiva y dentro de este mismo pensamiento,
quiero que continuemos con el tema de hoy. Por el momento ya tenemos una idea de quién es Gog. No es una persona física. Gog es una actitud que se revela contra la ley, contra la autoridad de Dios, que opera en una persona o en grupos de personas o en naciones. Y ese mismo espíritu, esa actitud es la misma que operó contra Eva y viene operando desde el huerto. Recordemos los príncipes de Persia y Grecia que habla Daniel. Son poderes de las tinieblas obrando detrás de los sistemas de gobiernos. Continuamos ahora con las tres grandes naciones que serán líderes en esta guerra a nivel mundial. Estamos hablando de Rosh, Mesec y Tubal, y también con sus aliados, los cuales van a protagonizar esta guerra. Vamos a leer nuevamente. No lo vamos a leer. Vamos a continuar entonces con la próxima parte. Perdón. El hecho de que todos ellos llevasen escudo y yelmo, como leímos ya anteriormente, vemos aquí una figura, una expresión en singular que significa que estas personas, estos ejércitos, estas naciones están preparadas para un enfrentamiento cara a cara, un enfrentamiento personal. Y el escudo y el yelmo ilustran que las mentes de estas personas estaban cauterizadas por el dominio de Satanás. Y su único objetivo era destruir todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios, es decir, en el corazón de muchos de los que se dejan marcar por la bestia, se sienta en sus corazones como Dios, haciéndose pasar por Dios. Que es exactamente lo que nos revela Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses. En otras palabras, Satanás engaña a toda la humanidad, pero con lo que estamos firmes, que guardamos el testimonio de Jesús y tenemos la fe de Jesucristo, no podrá contra nosotros. Y es por esto entonces que se desata una persecución a nivel global contra la iglesia. A este tiempo es lo que se llama la Gran Tribulación. La Gran Tribulación, un evento bíblico que la iglesia ha confundido con los juicios de Dios. Dos cosas muy diferentes, amados. Estas palabras en singular son claves que nos ilustran que se trata de una guerra convencional. No se trata de una guerra convencional, sino una guerra espiritual, una guerra ideológica. Y durante este periodo de angustia, de persecución, de tribulación, es cuando los dolores de parto se intensifican. Vienen entonces las contracciones, las últimas contracciones, las cuales, si usted tiene sabiduría de Dios, podrá entender lo que significa dar a luz. Cuando el amorreo llegue a su colmo, entonces daremos a luz un hijo. Y ese hijo es la manifestación o la glorificación del nombre de Jesús en nosotros y nosotros en él. Y no continúo porque esta información no estaba incluida en el estudio. Pero pídele a Dios sabiduría para que pueda discernir lo que dije. Hablamos aquí de una invasión a nivel global. Aquí nos encontramos frente a otro reto. Gracias a Dios que ya hemos vencido el reto mayor. Ya hemos logrado básicamente identificar algo. Y más adelante voy a incluir otro texto relacionado a esta invasión del pueblo de Dios. Y ahora nuestro reto es identificar quiénes son Rosh, Mesec y Tubal. ¿Por qué Dios usa estos personajes? ¿Dónde encontramos a estos personajes? Para poder hacer una buena exégesis es necesario empezar desde el principio. ¿Dónde y en qué época se originan estos personajes? Vamos nuevamente al capítulo 10, donde encontramos la tabla de las naciones. Y empecemos con la descendencia de Jafet. Y vamos a leer los 32 versos y les pido que por favor su paciencia. Y aunque sé que son muchos versos, sin embargo, si no entendemos la genealogía, no podremos entender lo que Dios nos revela por medio de ellas. Por tradición en nuestras congregaciones, las genealogías han sido narraciones que consideramos muy aburridas y que no les hemos dado la importancia que tienen. Pero tengo que decirle que sin las genealogías no podemos entender la escritura en su totalidad.
Para mí también eran muy aburridas hasta que descubrí la importancia que tienen para ayudarme a obtener una mayor comprensión del texto bíblico. La genealogía nos revela piezas importantes para formar el rompecabezas profético. Con todo el respeto que usted se merece, si a usted no le gustan los detalles, quiero recordarle que usted tiene todo el derecho de cambiar de canal y buscar otros estudios que le satisfagan sus deseos. Nosotros no estamos aquí para satisfacer los deseos de nadie. Nosotros estamos aquí para enseñar lo que usted necesita, la verdad. Es importante informarles que nuestros estudios son para todos aquellos hermanos que están comprometidos con el texto bíblico y quieren aprender a interpretar la Escritura y crecer en el conocimiento de Jesucristo. Esto es para los que quieren alcanzar el conocimiento de Cristo. Bueno, ya estamos de regreso en nuestra continuación del video. Ahora me parece a mí que va a ser el último episodio del video que voy a hacer de la segunda parte de la profecía contra Gog, ya que tenemos 30 minutos y algo del video. Y no quiero hacer videos muy largos por cuanto yo sé que a mis hermanos no les gusta cuando se trata de escudriñar la Biblia, de hablar de la palabra de Dios, como que no les gusta mucho tiempo y ustedes saben cómo son estas cosas. Bueno, antes de comenzar quiero pedirles que por favor compartan este video con todos sus contactos en las redes sociales. Conviértase en un colaborador de la obra de Cristo. Compartir estos videos pertenece a las obras que Dios de antemano preparó para que usted viva en ellas. Y al usted compartirlo, usted está compartiendo la palabra del Señor. Así que estamos hablando de algo serio, estamos hablando de algo del cual depende la vida de sus seres queridos, la vida de sus amigos y la vida de todo el mundo. Porque estos estudios bíblicos están exclusivamente para eso, para alertar a toda la humanidad acerca de los eventos que vienen. Ya les dije que íbamos a comenzar en este video con las genealogías. Yo sé que la genealogía es algo aburrido. En nuestras congregaciones no nos gustan leer las genealogías. Sin embargo, sin las genealogías no podemos completar el rompecabezas profético. Esto es bien importante que todos entendamos la importancia de las genealogías. Bien importante, amados, porque sin ello no podemos continuar con esto. Y ahora rapidito, vamos a leer Génesis 10 y vamos a comenzar desde el verso 1 y vamos a completar hoy un poquito. No sé si haga 10 minutos para que sean como 40 minutos por ahí aproximadamente. El verso 1 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé. Todo comienza con Noé. Después del desembarque no había, de acuerdo al relato bíblico, humanos. Es decir, que todos estos eventos se inician con Noé. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Estamos hablando de las primeras generaciones. Y si usted no lo sabe, los hijos de Noé fueron trillizos, y usted lo puede buscar en Génesis 5:32. Vamos ahora a comenzar con los hijos de Jafet. Los hijos de Jafet, y esto presten mucha atención, porque aquí van a relucir nombres que están incluidos en estos aliados a los cuales Gog convocó contra Dios o contra sus mandamientos o contra su ley, porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Los hijos de Jafet, Gomer, que hasta el momento hemos identificado como Francia, Magog, segundo hijo, que de acuerdo a nuestros teólogos han ubicado a Magog en la región norte, es decir, toda esa región norte que es Rusia. Medai o Madai,
es identificado como los medos. Javán, Tubal, Mesec y Tira. Este Tubal y Mesec hasta ahora mismo no se han logrado identificar como tal, pero lo podemos mirar en la región oeste de lo que es Israel, y estamos hablando de las regiones de Irán, Irak, Siria, Jordania, Arabia Saudita, todas esas áreas de por ahí. También podemos Libia, Egipto, Turquía, todo ese Medio Oriente junto con el Oriente Medio, el Oriente completo. Así que es para que tengan una idea. Esto no se han podido identificar con claridad. Recordemos que estaba hablando de una profecía de hace más de 2500 años y obviamente han cambiado mucho las poblaciones, la geografía, todo esto, además de que estamos mezclados. También debemos de considerar a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos también son parte de estas naciones, y aunque la Biblia no registra a los Estados Unidos como tal, pero sabemos que los Estados Unidos forman parte de estas mismas descendencias. ¿Okay? Vamos a averiguar más adelante quiénes podrían ser. Entonces, de estos hijos de Gomer, que es Francia, o del primer hijo de Jafet, tenemos a que se llama Askenaz, Rifat y Togarma. Menciono aquí Togarma porque Togarma está también incluida en ese grupo de aliados que se unen a Gog contra los mandamientos de Dios. Porque yo especifico siempre que son los mandamientos de Dios o la ley de Dios o contra el mismo Dios. Porque estamos hablando de una batalla ideológica. Aunque sí tenemos una batalla física, una guerra física por el medio, pero esa guerra física es la manifestación, son las expresiones de nuestros pensamientos ideológicos, de nuestras ideas, de nuestra cultura, de nuestras religiones. Eso lo vamos a ver más adelante y es lo que yo mismo he venido siempre enseñándole. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Sidim y Donaní. Aquí vemos entonces, de los hijos de Javán, tenemos a quien, a Tarsis, que está también incluida en este grupo de aliados. Tenemos también a Kitim, que es muy mencionado en toda la Biblia. Donaní no tanto, pero sabemos que también son parte de esto. Ahora, de estos se poblaron las costas, cada cual su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. ¿Ven? Así que vamos a parar un momentito, ya que hay un vehículo encendido que me está causando mucho ruido. Bueno, ahora sí podemos continuar, ya que nuestro vecino pues salió. Ahora yo estoy en un sitio en la capital donde estamos rodeados vecindarios, urbanizaciones. Antes yo estaba en el campo donde no tenía nada a mi alrededor, y es por esto que los videos pues siempre salían un poco mejor en cuestión de ruidos de fondo. Bueno, ya hemos visto la descendencia de Jafet y nos dice que de esto se poblaron las costas, todas las costas en el área norte, todo lo que tenga que ver con costas en el área norte, este, oeste, como usted lo quiera llamar. Ahora vamos entonces a entrar, y antes de terminar este video vamos a entrar en los hijos de Cam, porque aquí hay algo bien importante que nosotros debemos de entender. Porque todo esto se origina precisamente en los hijos de Cam. Ya vemos que los hijos de Jafet están también mezclados en estos aliados, pero es por consecuencia de los hijos de Cam. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, que está identificada como Egipto. Cus es Etiopía. Estamos hablando del área del norte de África. Egipto, Fud y Canaán. Fud también está incluida en el grupo de los aliados que van en contra de Dios, o en contra de nosotros básicamente. Y Canaán.
Es importante que nosotros entendamos este último hijo de Cus, Canaán. Pero para que podamos entender esto, debemos de irnos a la historia de cuando Noé se estableció en la tierra, y dice el relato que hizo una viña y preparó un vino, se emborrachó. Y si usted ha leído el pasaje, tienen que entender lo que acontece con Cam, que fue el hijo, la desnudez de Noé y su borrachera. ¿Por qué si Cam comete el pecado, la maldición recae sobre Canaán? Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. No voy a entrar en esto, en este estudio. Yo le invito a que busquen un estudio que tengo acerca de Canaán. Así que bien importante, porque sabemos que Dios le promete esta tierra a Israel. Es decir, una tipología de lo que es el mundo. Recordemos también algo bien importante, y esto es extremadamente importante que entendamos, que cuando la Biblia habla del término tierra, no se refiere, dentro de lo general, no se refiere a tierras literales. Se refiere a los pensamientos del ser humano. Y eso es lo que vemos en el capítulo 1 de Génesis, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos representan lo santo, lo santísimo, es decir, el cielo, es decir, lo perfecto. Y la tierra, que es el resultado o la manifestación de esos pensamientos perfectos de Dios. ¿Por qué Dios escoge a Canaán en una simbología de lo que es la humanidad? Y aunque no, tampoco voy a aumentar o abundar en esto, porque si no, entonces me tardaría. Ahora sí hay un estudio que, como dije anteriormente, estoy preparando, es acerca de la salvación. De que somos salvos, porque somos salvos y para qué somos salvos. Si queremos entonces que los hijos de Cam son ¿cuántos? 1, 2, 3, 4 hijos. Registra el relato que tiene Cam. Y los hijos de Cus, es decir, del primero, es decir, de Etiopía, tenemos a Seba, Ávila, y ustedes saben que este Ávila sale mencionado en el Génesis al principio, cuando habla de los 4 ríos que se distribuyen, y esos 4 representan los 4 puntos del mundo. Si todavía Ávila no había nacido y estamos en la creación, entonces, ¿por qué sale a relucir esto? Estas son preguntas que nosotros siempre debemos de hacernos, porque son bien importantes. No voy a entrar en esto ahora mismo. O sea que los hijos de él son Seba, Ávila, Sabta, Rahama y Sabteca. Y los hijos de Rahama, y esto es bien importante que busquemos, porque todos estos nombres nos representan un carácter. Rahama, cuando usted busca en el diccionario, tiene un significado como de un demonio. Y dice que este caballero o esta dama, no puedo identificarlo muy bien, tuvo unos hijos que se llaman Seba y Dedán. Esos dos juntitos. Ahora bien, es importante también que busquemos en la genealogía de Abraham, porque Abraham no solamente tuvo a Isaac y a Ismael. Abraham, cuando Sara muere, él se casa con una sierva de él, ¿verdad? Y tuvo varios hijos, entre los cuales tuvo un hijo que se llama Joxán. Y la esposa de Abraham, como todo entiendo que deben de estar, se llamaba Ketura o Setura. También tuvo 2 hijos y precisamente se llaman iguales, Seba y Dedán. Eso lo encontramos en Génesis 25:3 y primera de Crónicas o primer libro de Crónicas 1:32, para que busquen esas referencias, para que vayan entrando en el contexto. Ahora bien, Seba y Dedán son mencionados también en la profecía contra Gog de Ezequiel. Vemos ahora la importancia de por qué conocer las genealogías.
Porque si nosotros no conocemos esta genealogía, no podemos saber de qué Dios nos está hablando cuando menciona todas estas ciudades. Que en la actualidad, y se lo voy a adelantar, todas estas ciudades hay un común denominador entre ellas. Y ese común denominador es que todos han sido influenciados por el Islam. Para que vaya teniendo presente eso. Esos se convertirán en los enemigos del pueblo de Dios. No estamos hablando de guerras literales, aunque sí entramos en guerras literales y van a haber muerte y van a haber destrucciones, pero la profecía de Dios no tienen como base la economía, la restauración de los pueblos. No. Esos son los resultados de nuestros pensamientos, pero eso está con base en nuestros ideales, en nuestra forma de pensar, en nuestro sistema de religión, porque sabemos que hay un sionismo, y un sionismo es este poder que se origina, ¿verdad?, en Sem, que lo que ellos quieren es establecer el reino, pero no es un reino espiritual, es un reino político. No voy a abundar mucho en eso. Ahora vamos a entrar en otra sección y con esto sí vamos a terminar. Vamos a terminar con Nimrod. Y dice el verso 8, y Cus, es decir, Etiopía que está en el norte de África. Un país que también está influenciado por los musulmanes. Dice este texto que engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Cuando hablamos de poderoso, y lo vamos a ver más adelante, lo que quiere decir que este individuo influenció en toda la raza, de acuerdo al texto de Ezequiel, que es un texto profético. El texto de Génesis, de Moisés, es un texto profético, cumplimiento en nuestros tiempos. Recordemos que el cónclave del sistema católico romano, y eso está a punto de acontecer, porque el Papa que está en la actualidad no va a ser, por lo menos de acuerdo como dice la historia, no va a ser el que va a unirse a Gog, sino más bien hay dos candidatos. Uno es asiático y el otro es africano. Y vemos que Cus, que es Etiopía, está hablando de todo el norte de África. Y esto no es que sea certificado, pero esto es lo que podemos hasta al momento presumir. ¿Verdad? Estamos asumiendo eso. Dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Si ya hemos visto que la Biblia nos registra los 4 hijos de Cus, esto es una clave bíblica donde nos indica o nos revela que este engendro de Cus no es un hijo literal. Estamos hablando un engendro en su mente, una idea, una ideología, un sistema que se levanta contra la autoridad divina, que se levanta contra la autoridad de Dios. Amén. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque en Cus es que se origina todo, es decir, en el norte de África. Ahora bien, esto es bien importante, porque dice el texto que este hombre fue vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Cazador de qué? Cazador de animales, cazador de leones, cazador de cebra, cazador... No. Se refiere a que fue un cazador de almas. Su poderío tiene como base
el poder tomar el control de todas las almas. Es por esto que dice el texto que fue un cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino. Ahora vamos a entrar un poquito en esto. Babel fue el comienzo de su reino. Eso es lo que vamos a ver en el verso 11. No lo vamos a tocar aquí. Pero si usted es una persona que está comprometida con el texto bíblico, usted debe de, como buen estudiante de la Biblia, usted debe de analizar el texto de Génesis 11, donde habla de la Torre de Babel. Recordemos que estos relatos no están en secuencia, sino que nos está dando todo un panorama, un resultado, y después vamos a los detalles. El comienzo de su reino fue Babel, es decir, en Babel, en Babilonia, se origina todo este concepto de lo que es una confusión entre los pensamientos del hombre. Vamos a ver en Génesis 11 que dice que todo el mundo en esa época tenía el mismo pensamiento, la misma palabra, es decir, la misma forma de pensar, la misma obediencia, hasta que vino alguien y contradice eso. Y esto pues es Nimrod. En su reino Babel, después pasó a Erech, a Akkad y a Calne en tierra de Sinar, y estamos hablando de todo el área metropolitana. Estamos hablando de todo el sector de lo que es Babilonia, Siria, todas esas regiones de allá, Irak, que ahora mismo se conoce, ¿verdad?, como Irak, Irán, todos esos sitios. Es lo que se llama Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive y Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad muy grande. Y con esto vamos a terminar. Lo que quiero que entendamos es, mis amados hermanos, que estos nombres que Ezequiel registra, que van a unirse a este personaje de Gog, que tampoco es literalmente una persona, sino más bien una idea, una ideología, un sistema religioso que viene siendo el mismo sistema de Cus o de Nimrod, el engendro de Cus, de Etiopía, del norte de África. Lo que yo quiero es que entendamos que esta profecía, la cual Ezequiel revela contra Gog, es Dios notificándonos a nosotros como a su pueblo, porque Jerusalén, más adelante en los textos vamos a ver que es contra Jerusalén que viene el ataque. Jerusalén, ya en otras ocasiones se lo he dicho, Jerusalén simboliza al pueblo de Dios. Simboliza la Jerusalén del cielo, la Jerusalén espiritual. Y por tanto nosotros debemos de tener esto claro. El ataque viene contra la iglesia. ¿Por qué? Eso lo vamos a explicar en el próximo video. ¿Por qué razón estos individuos se van contra nosotros? Y se lo puedo adelantar por ahora, y es porque nosotros no vamos a estar de acuerdo con que nos impongan otro sistema religioso que no sea el que nosotros ya hemos conocido, y es el mismo que se originó en el principio de Dios como nuestro creador, Dios nuestra conciencia, porque eso, una de las cosas que ellos quieren es destruir nuestra conciencia, sentarse en el trono de Dios, es decir, en nosotros, porque nosotros somos el templo de Dios, sentarse ahí como si Él fuera Dios, en lugar de Dios. Pero eso Él lo va a lograr solamente en esos cristianos flojos, en esos cristianos inmaduros, en esos cristianos que no quieren estudiar la Biblia, que no quieren escudriñar y no quieren tener el conocimiento de Dios. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, dice la Biblia. Y esto es bien importante que lo entendamos. Estos estudios no se trata de, ¿verdad?, de socavar nuestras enseñanzas, sino más bien de que despertemos a la verdad. Despertemos, amados, despertemos a la verdad de Dios. Y con esto voy a dar por terminada la segunda parte del estudio de Gog. No se pierda, por favor, la tercera parte, porque vamos a entrar entonces quién es Misraim y los que él engendra, porque también Misraim engendra, al igual que Cus,
Lo único que Cus es el principal y después de ahí entonces influye en toda la raza humana. Y esto es bien importante que todos lo conozcamos. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Así que por favor no se pierdan la tercera parte. Así que Dios les bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.